Hola, ¿cómo estás, mi querido Julio? Bien, Marcela, saludándote como siempre con afecto. Lamentablemente en estas circunstancias, porque pues me parece que son muchos los mensajes y muchas las circunstancias que convergen en lo que ha sucedido hoy en una zona también muy emblemática de la Ciudad de México. ¿Qué primera lectura tienes sobre lo que ha sucedido hoy con este atentado contra el jefe policíaco, secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch? Marcela. Julio, bueno, primero pues mandarle un caluroso pésame solidario a las familias de los fallecidos el día de hoy, dos de sus escoltas que fallecieron en cumplimiento de su deber y la ciudadana que también perdió la vida en medio de la balacera. ¿Qué es lo que veo yo? Pues veo un cártel, un grupo criminal con un abierto desafío al Estado. Se sabe, porque ya empezó a trascender, que había habido algún tipo de amenazas contra el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el secretario de Seguridad Ciudadana y hasta el mismo canciller. Es decir, es un grupo que está siendo atacado sin duda, primero en su estructura financiera, en el gobierno federal, con una coordinación seguramente con el gobierno norteamericano. Recordemos que acaban de congelar una serie de cuentas de este peligroso cártel, y dos, el secretario que desde que llegó ha estado en el combate frontal contra estos grupos delincuenciales que están asentados en la Ciudad de México. Esto, en donde sucede, a la hora que sucede, cómo sucede y el protocolo que se llevó de este grupo criminal, pues evidentemente es un tema que tenían planeado. La camioneta de Revilas, con la balizada de Grupo Carso, una camioneta que además tenía, entiendo, blindaje, las armas de alto poder, pues estás hablando de que realmente pensaron y construyeron todo como para terminar con la vida del secretario. Entonces, yo aquí sí veo que más allá de un tema que lastima a todos, el gobierno federal tiene que comprender la magnitud de que esta política de abrazos y no balazos, y esta política de tratar de terminar con la inseguridad atacando de raíz el problema, sí, sin duda, mediante el programa social y las ayudas, pero tiene que ser esto a otro nivel también. Es decir, tú tienes que tener la inteligencia como para llevar a cabo todo para terminar de minar las estructuras criminales. Digo, el cártel Jalisco Nueva Generación en este sexenio ha crecido en sus operaciones en varios estados. Es decir, aquí hay una falla en el gobierno federal, hay que decirlo, para el ataque frontal a estas organizaciones criminales, pero lo que acaba de suceder también en Salamanca, en Celaya, con el tema del marro. Y esto va más allá de los temas de que si se atacan a los que no quieren la 4T y los que sí quieren la 4T. Esto, yo creo que el tema de la seguridad no debe de politizarse, Julio. Yo creo que todos debemos de estar ahorita en alerta de saber que el desafío al Estado es un desafío abierto. Sin duda es un desafío en una de las avenidas más emblemáticas, en una zona residencial llena de cámaras. Es decir, no hay ningún tipo de disuasión de que el grupo delincuencial pudiera decir, bueno, voy a hacer un atentado quizá en una calle oscura o otro tipo de cuestiones. Es decir, aquí hay una inteligencia real en el atentado que sufrió el secretario, que afortunadamente salió con vida. Claro. Y sin embargo, a pesar de toda la logística que hemos visto, de la manera como se organizaron y actuaron, 12 detenidos, que es un saldo muy negativo para los agresores, porque, pues no sé qué opines, Marcela, pero creo que sin lugar a dudas, con esos 12 detenidos se podrá llegar al hilo exacto de la autoría intelectual y de la intención de este ataque. Sin duda. Y aquí también lo importante va a ser que no se empiece con este jaloneo de si atrae el caso la Fiscalía General de la República por haber estado, por traer armas de grueso calibre, y estás hablando de una Barrett que es calibre 50, no es cualquier cosa. Granadas. Y que no entremos en este tema de jaloneo de quién lleva la investigación, como si que se vaya perdiendo en la burocracia. Esto amerita, en primer lugar, también una respuesta firme
del Estado. Ya la jefa de gobierno salió en la mañana a decir que se seguirá trabajando. El mismo secretario tuiteó a quien le atribuía el atentado al cártel Jalisco Nueva Generación, cosa que debe de ser cierta, debe de tener información. Y 3, pues el Estado no puede verse amedrentado por esas acciones que además pues ya atentaron y tuvieron éxito en la vida del juez en Colima. Claro. Es decir, parece que entre más se hace una ofensiva en contra de los intereses, pues evidentemente el animal herido va a responder. Aquí la cuestión es que el Estado tiene que cambiar y modificar un poco su estrategia, que Julio, perdón, no está funcionando en temas de seguridad. Ya no hablemos de los demás. En temas de seguridad no está funcionando la estrategia federal, quieres decir, la que diseñan tanto el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como la Guardia Nacional, como las Fuerzas Armadas. ¿No está funcionando esa estrategia? No, yo no veo que esté funcionando. Yo no veo que estén arrojándose resultados. Yo veo que hay un trabajo coordinado con las autoridades estadounidenses y la Unidad de Inteligencia Financiera en un tema de mermar la estructura económica de estos grupos delincuenciales. Ahí sí veo un trabajo coordinado y ahí sí se ven resultados. Ahora, tú me dices en el plano de tierra, digamos, pues lo que está sucediendo en Guanajuato, de lo que sucedió en Culiacán, el presidente liberando a un presunto delincuente, como dice él. No, eso me parece gravísimo, Julio. Porque además, si el Estado ahorita no da una respuesta, la pregunta es ¿quién sigue? Eso es algo que nos deberíamos estar preguntando y que el mismo Estado debería de estarse preguntando. Me llama la atención, Marcela, que dices que no vaya a caerse en esos pleitos burocráticos y en particular la Fiscalía General de la República. Me parece que lo dices porque habría alguna poca confianza en lo que esté haciendo la Fiscalía General de la República, Marcela. Pues no es un tema de poca confianza, yo creo que aquí hablamos del tema de resultados. Entonces, creo yo que este atentado en contra de un funcionario del nivel de secretario de Seguridad Ciudadana, que además ha estado atestando golpes importantes, lo que yo veo es que ahorita tendría que haber una, no sé si un grupo especial, no sé, un tema más de como de inteligencia, una cosa que dé confianza, Julio. Yo estoy viendo que hay una tremenda desconfianza dentro del mismo gobierno y fuera del mismo gobierno. Es decir, no puede ser que se haya filtrado que había amenazas creíbles contra varios funcionarios de alto nivel de un cártel. Es decir, si esa información se maneja, significa que hay grabaciones telefónicas, intercepciones, un trabajo de inteligencia real que te pone en la mesa de que hay un problema de que pudieran sufrir un atentado o que iba a venir un golpe importante de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Tan es así que sucede, se da a conocer esto y días después falleció un juez que precisamente estuvo encargado del caso del hijo del cabecilla de este cártel. Claro. Y luego, días después, tienes el atentado artero contra el secretario de Seguridad Ciudadana. Es decir, aquí hay un modelo, mi querido Julio. Entonces, lo que creo yo que el Estado y que las autoridades deben hacer es, primero, seguir con el combate a estos grupos delincuenciales, no medrarse ante lo que acaba de suceder y fortalecer primero este tema de que la austeridad le pegue a el tema de seguridad, pues me parece que es un gravísimo error. Claro. Marcela, creo que puede ser fiscalizado con transparencia y todo, pero no puedes tú tener un tema de austeridad que le pegue a lo que es el punto nodal de lo que un Estado tiene que hacer, que es darle la seguridad a su ciudadanía. Claro. Marcela, este atentado contra el secretario capitalino García Harfuch se produce días después de que se produjo también, Marcela, intensas versiones de que iba a dejar el cargo, que lo estaba despidiendo la jefa de gobierno, al contrario, que había mucho apoyo para él. Hubo días anteriores mucho jaloneo respecto a si seguía o no el secretario García Harfuch.
Yo no creo que eso esté relacionado. Yo creo que el tema de lo que hubo fue a raíz de la marcha, de que estos anarcos hicieron sus destrozos, se metieron a Polanco y bajo una instrucción concreta de la jefa de gobierno, de que la policía no intervenga, sucedieron los saqueos, sucedieron lo que todos vimos y lo que todos nos indignamos, y entonces empieza a confundir represión con aplicación de la ley. A partir de ahí surgieron una serie de rumores de que el secretario dejaría el cargo, etcétera, pero la jefa de gobierno siempre salió a respaldarlo y a decir que continuaba en el cargo. Evidentemente siempre hay intereses que se mueven en todas las corporaciones policíacas, lo sabemos, y más cuando estás, que yo estoy convencida de que realmente se está tratando de hacer un trabajo y haciendo un trabajo en contra de estos grupos criminales. Y no es un tema fácil, no es un tema que vaya a suceder de la noche a la mañana, pero sí ahí están los datos duros de los golpes a los diferentes cárteles que se han dado y a los grupos delincuenciales en la Ciudad de México. Ahora, el tema de las marchas y el tema de la represión confundida con Estado de Derecho, pues eso tendrá que, a mi muy personal punto de vista, eso tendrá que ser también sopesado. Una cosa es una marcha y el derecho a manifestarse, y otra muy diferente, que te saquees, que golpees, no, y todo lo que hemos visto a lo largo de estos meses que ha pasado. Y a mí, Julio, me preocupa el momento en que termine el confinamiento. Claro. Es decir, ¿qué va a suceder ante, primero, una sociedad confinada, confusa, con tantos mensajes que son poco estables, digamos, poco coordinados, sobre cuándo sales, cuándo viene el pico, cuándo no, y que seguimos confinados? Ahora, esto cuando termine, yo sí veo que los ánimos sociales y todo lo que está sucediendo, crisis económica, desempleo, ahora le metes el tema de seguridad, pues sí me parece que es una mezcla muy explosiva, Julio. Sí. No sé qué opinas tú. Sí, Marcela, además hablabas de momentos, y el momento político actual es que estamos a días de que el presidente de México viaje a Estados Unidos, según lo que ha anunciado, y esto genera desde luego un escenario volátil, complicado, y casi garantiza que en la rueda de prensa que hubiera, si se da esta visita del presidente mexicano a la Casa Blanca, pues uno de los temas que le van a plantear es justamente la inseguridad que está explotando en una de las colonias pues más emblemáticas, aparentemente seguras de la Ciudad de México. ¿Crees que en el terreno político también está impactando esto? Bueno, yo creo que esto tiene un impacto de varias esferas. Sin duda en la esfera de seguridad, en el político, en el económico y como señal. Ahora, el tema de la visita del presidente López Obrador al presidente Trump en un año electoral, con este humo de que es por la entrada en vigor del nuevo TEMEC, pero todavía no sabe si va a estar Canadá invitado, es decir, más bien parece que nos estamos prestando al juego electoral de Donald Trump. Yo creo que aquí hay muchas señales y es primero el primer viaje que hace el presidente y lo hace a Estados Unidos y lo hace a ver al personaje que va a ver. Segundo, evidentemente no son fortuitas las declaraciones que se filtraron sobre el embajador de Estados Unidos en México hablando sobre la certidumbre de las inversiones, etcétera. Lo que se ha venido puntualizando desde el sector empresarial a este gobierno, que es la poca certidumbre, el cambio en las reglas del juego, una serie de señales y una tensión latente entre el Poder Ejecutivo y el sector empresarial, que empieza verdaderamente a verse ya en declaraciones. La declaración sucede o la filtración de este comentario del embajador se da, 1 o 2 días antes de que Donald Trump en el muro, firmando el muro, diga que pronto va a ir este buen tipo que es López Obrador. Es decir, hablando de simbolismos, la manera en cómo anuncia Trump la posible visita, pues me parece que es simbólica, ¿no? Es decir, no es una cosa, digamos, formal, es en el muro, es decir, prestándose también Trump y mandando el mensaje a su base electoral en momentos donde va 10, 12, hasta 13 puntos debajo,
en las encuestas de preferencia para la votación del próximo 4 de noviembre. Claro. Entonces yo creo que hay una serie de cuestiones que están sucediendo, una serie de mensajes en muchos ámbitos y pues creo yo que este desafío ya así de abierto, de cárteles que en algún momento también vimos en Colombia, en los tiempos de Pablo Escobar, pues yo creo que el Estado mexicano tiene que hacer un corte de caja y saber exactamente si debe y cómo debe de hacer el cambio, porque si mañana nos vamos a amanecer con que no hay cambios y vamos bien y estamos bajando los índices delictivos, ¿sí me entiendes? Esto, los hechos están poniendo en su lugar la realidad que trae el gobierno en su narrativa. Marcela, en concreto hablas de la necesidad de que cambie la ecuación y ahora sea balazos y no abrazos. No. No te lo pondría yo balazos y no abrazos. Creo yo que debe, primero, sin duda, fortalecer el tema del combate a las estructuras financieras, porque es de ahí de donde se financian nóminas y financian una serie de cosas. O sea, bien lo que está con la operación Agave Azul, sin duda. Agave Azul. Sin duda, correcto. Nada más que creo que se debe de ser un poco más amplia. Dos, no puedes permitir que estos cárteles pongan en jaque a un gobierno estatal como sucede en Guanajuato, acabamos de ver. No es la primera vez que se pone una camioneta con explosivos. Recuerda que cuando estamos en la mesa contigo en Radio Centro ya había sucedido. Sí. Es decir, aquí hay un modelo y aquí hay un patrón de comportamiento también de los grupos delincuenciales. Entonces, no te puedes decir sorprendido si estás atacando una estructura como la del Marro, que además sube un video haciéndose un poco la víctima, ¿no? Es decir, creo yo que el Estado no es un tema de balazos. Sin duda la violencia trae más violencia, pero sí tiene que cambiar de alguna u otra manera el paradigma y el modelo en cómo la 4T, además de atacar las estructuras financieras, pues tiene que haber un tema de inteligencia. Perdóname, Julio, el tema de inteligencia del gobierno federal, pues no está respondiendo, porque si es inteligencia la que tiene la información de que va a venir un golpe del cártel Jalisco Nueva Generación y te ponen a tres altos funcionarios como posibles blancos y resulta que es un juez, porque eso sucedió días después. Es decir, allá hay un tema, está fallando la inteligencia del gobierno y entonces ahí sí el Estado tendría que saber qué haces, qué no haces y cómo modificas. Y perdón, la Guardia Nacional, a mi punto de vista el día de hoy, resultados tangibles, pues nada más en materia migratoria, mi querido Julio. Así es como yo lo veo. Claro. Marcela, 3 heridas de bala al secretario García Harfuch. Él ya señala al cártel Jalisco Nueva Generación como el responsable del ataque y hace un exhorto para seguir trabajando. Ha habido una serie de mensajes de diversos funcionarios señalando que debe continuarse ese trabajo, pero en la Ciudad de México tenemos que asumir que ya entramos a la misma dinámica que en otras ciudades de estos ataques continuos y muy organizados de cárteles, en este caso el de Jalisco. Bueno, yo creo que habría primero que hacer una puntualización importante. Todo el aparato que sucede o toda la movilización que sucede previo al atentado y que es captado también por las cámaras y todo, pues yo creo que hay que hacer un análisis a fondo de saber qué fue lo que falló. Eso para mí creo que es importante como ciudadana de saber un funcionario de la envergadura del secretario que además está en una lista de posibles blancos de un cártel, porque esto se sabe, cómo es que se lleva a cabo y se logra, porque el atentado, si es un atentado fallido, pero es un atentado. Claro. Es decir, es una afrenta. El secretario afortunadamente sale con vida, 3 impactos, que ni siquiera son 3 impactos de bala, entiendo que fueron las esquirlas, y que seguramente en las próximas horas se dará a conocer de que, pues, desde que el secretario está bien. Pero el gobierno de la doctora Sheinbaum tiene que hacer un análisis profundo de qué está sucediendo en el C5, qué está pasando en el C5, porque finalmente son las cámaras son las que te dan todo el recurso, la herramienta que tú necesitas, como para saber qué está sucediendo.
Eso es lo que yo que yo podría decirte antes de verdaderamente ponerme a pensar que entonces la Ciudad de México va a ser o empieza a ser un punto como terminó siendo en algún momento Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y ahora Guanajuato. Uh-huh. No quisiéramos pensar los ciudadanos que vamos a llegar ahí, y yo espero que verdaderamente, por eso la importancia de la investigación, Julio, con los elementos que se tiene, porque el gobierno tiene herramientas. Ahora, sí, lo importante es saber también que no sea un desorden. Investigación, que es precisamente la especialidad de Omar García Harfuch. Correcto, correctísimo, porque además es un policía de carrera, no es ningún improvisado, no es ningún político, es un policía de carrera y es un policía que ha estado en situaciones complicadas. Ahora, esta sí me parece que es muy seria, muy delicada, y que tendría que haber un cambio de como te lo referí hace minutos, un cambio importante sobre los recursos que se tiene que destinar para el tema de la seguridad, Julio, que eso es muy importante. El presidente, yo entiendo que estamos en una pandemia, entiendo que la austeridad, pero no puede ser que la austeridad le pegue a tu aparato de seguridad y sobre todo a la gente que está dedicada y que dedica su vida a esto. Llámese jueces, llámese funcionarios, es decir, tiene que haber un cambio. Eso es lo que yo creo y espero que eso suceda, porque yo asumo que a partir de lo que sucedió hoy deben de venir una serie de cambios en los modelos y una serie de cuestiones de seguridad, porque si un cártel es capaz de pegarle de esta manera al secretario, pues tú dime, Julio. Pues sí, son preguntas, Marcela, que ahí quedan. Como todos tus comentarios, que como siempre aprecio, te agradezco, y seguiremos platicando sobre estos y otros temas. Por lo pronto, a reserva de si hay algún otro comentario que quieras hacer, Marcela, pero si no... nada más. Bueno, pues muchas gracias, Marcela. Seguimos en contacto. Te mando un gran abrazo, Julio, a ti y a tu auditorio. Gracias, muy amable. Cuídate. Marcela.